todo el mundo ha sufrido, todo el mundo sufre y sé que seguirá sufriendo. Inclusive hay fotos, no sé si alguna vez se detuvo a ver algunas fotos muy particular que muestran el sufrimiento, por ejemplo, de la gente allá de África, donde a lo mejor una sola foto que vemos cómo sufren esos chicos a uno lo deja quebrado, porque realmente parece que no encuentra palabra para poder describir lo que uno está viendo. Pero creo que el bautismo de sufrimiento tiene un significado que todavía muchos de nosotros no hemos descubierto. ¿Qué quiero decir? De la misma manera en que el bautismo en agua a nosotros nos habilita automáticamente para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se han bautizado en las aguas? Nos habilita para ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y el bautismo en el Espíritu Santo nos concede poder especial para poder testificar con valentía y audacia acerca del Cristo vivo. ¿Cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo? Experimentar el bautismo de sufrimiento nos habilita para ampliar nuestra capacidad para su gloria y experimentar una presencia muy notoria en nosotros. Así que el bautismo de sufrimiento tiene un porqué, tiene un propósito. Creo que debería reconfortarte mucho el saber que atravesar cierta clase de sufrimiento precisamente está en los planes de Dios, que detrás de todo sufrimiento hay un propósito y que Él está justamente en el asunto. ¿Cuánta paz deberías tener saberlo, de que realmente Dios, dentro de todo lo que preparó para ti, también hay una porción, hay una parte de lo que es sufrimiento? Cuando uno sabe eso, todo se ordena al momento. Recobras nuevas fuerzas y entiendes de inmediato que seguramente va a ser muy difícil atravesar ese momento. Pero escucha, nuestra meta en la vida no debería ser evitar el dolor. Nuestra meta en la vida debería ser caminar con Dios. Amén. Y ese caminar con Dios muchas veces traerá diferentes etapas, diferentes cosas que nosotros deberíamos atravesar. Así que, pero tomado de la mano del Señor, vamos a ir en victoria. Así que veamos algunas razones de nuestro sufrimiento. La primera, podemos sufrir debido a nuestras malas decisiones, a nuestros pecados, a nuestras desobediencias. Y precisamente Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Pablo, escribiendo a una iglesia allí en la provincia de Galacia, está hablando acerca de la carnalidad, acerca de andar en el Espíritu. Pero está diciendo el apóstol Pablo que el ser humano puede cometer justamente errores, y debido a esos errores, a esas malas decisiones, a esos pecados, a esa desobediencia, a ese andar en la carne, no le va a salir barato. Lo va a cosechar. Si sembró, va a cosechar. Pero a pesar de todo esto, Dios te escogió, Dios te llamó. Gloria a Dios. Amén. A pesar de la torpeza que muchas veces nosotros podamos cometer en la vida. Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo puede ser que Dios, a pesar de que sabe que he cometido torpeza o voy a cometer torpeza, me llama para ser su siervo, para poder servirle? Justamente cuando nosotros entendemos lo que es Dios, Él sabe todo lo que hicimos. Él sabe todo lo que nosotros hacemos a diario. Y escuche, Él sabe todo lo que haremos en el futuro. Ese es nuestro Dios. Pero a pesar de eso, Él no colapsa, no se rasca la cabeza pensando, ¿y ahora qué hago con este que lo llamé?
que le deposité confianza, que le di mi Espíritu Santo, que le di tanta facultad para que pueda vivir una vida de victoria, pero fíjate cómo vive. Dios no se preocupa por eso. Él tiene todo el poder para tornar las cosas para bien. ¿Cuánto tienen ese Dios? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que todo lo que te toque sufrir te va a servir para tu bien. Cometiste torpezas, hiciste mal las cosas. Bueno, dice la palabra, el que siembra cosecha. Pero acordate algo, la palabra lo dice, todo lo que vas a experimentar, todo lo que vas a sufrir, va a servir para bien. Absolutamente todo, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que podemos sufrir debido a nuestras malas decisiones, pecados y desobediencia. Y uno agacha la cabeza y dice, bueno, me lo merezco. Pero Dios dice sí, pero todo eso te va a ayudar para bien. En segundo lugar, podemos sufrir debido a la persecución de hombres por causa de querer vivir una vida piadosa. Vayamos a 1 Timoteo 3:12. 1 Timoteo 3:12. Podemos sufrir a causa de que queremos vivir una vida dedicada a Dios, en obediencia y sumisión a Dios. Note que hay como un contraste, ¿no? La gente sufre porque se porta mal, pero la gente sufre también porque quiere portarse bien. No escuché ninguna mecha. ¿Cuánto quieren portarse bien? Sufrirás. ¿Cuánto quieren vivir una vida dedicada a Dios? Sufrirás. Sufrirás. Lo dice la palabra, ¿no? 1 Timoteo 3:12. Y también todos. ¿Cuántos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Es decir, sufrirás. Padecerás persecución. Cuando decides o estableces que quieres vivir diferente a cómo vive este mundo, padecerás. Y permítame ser bien claro, este pasaje está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Es decir, que Pablo le escribe a Timoteo cuando él está pastoreando la iglesia de Éfeso. Es decir, que esta persecución la vamos a tener también hasta dentro de la iglesia. Si usted quiere hacer las cosas bien y vivir piadosamente, en sumisión, en obediencia a Dios, aún dentro de la iglesia va a padecer persecución. Repito este concepto para que a usted le quede claro y después no se escandalice. Aún dentro de la iglesia va a pasarla mal. Esto es como, si usted quiere andar bien, es como nadar contra la corriente. Se le hace muy cuesta arriba. Le va a costar mucho si usted quiere hacer las cosas bien. Te perseguirán cuando te niegues a participar, por ejemplo, de las películas que ellos quieren ver. Usted dice, no, yo no veo ese tipo de película. O te quieren pasar un video, porque hoy está de moda, es decir, pasarte algo para que puedas ver. Y si vos te negás a ver, se van a enojar con vos. Películas inapropiadas, conversaciones que no edifican. De repente usted está conversando en un lugar y usted dice, no, yo de esa conversación no puedo participar. ¿Cómo vas a hablar mal de esta persona si está ausente? ¿Cómo le vas a sacar cuero al pastor? Si no está el pastor, ¿por qué no lo llamamos y le preguntamos? Y enseguida va a venir, ¿pero qué te crees, Seo? ¿Qué sos la oreja del pastor? ¿Qué sos el yerno del pastor? Que lo defendés. Amén. No, bueno. Soné ahí. ¿Qué quiere hacerte? ¿El santo? ¿El pastor? ¿El siervo de Dios? Por ser diferente vas a sufrir. Cuando uno quiere ser diferente, sufre. Se lo digo yo porque yo nací
en el Señor me entregué a los 15 años y pasé toda mi juventud en la iglesia. Y del primer momento, ¿sabe qué quise ser? Una persona que agradara a Dios. Quería hacer la voluntad de Dios. Y claro, uno a los 15 años quiere meterse en muchos círculos dentro de la iglesia. Y en uno era rechazado, en otro también, el otro también. ¿Saben por qué? Porque no quería ser como ellos. No importa, ellos están allá. Yo estoy acá como pastor. Porque Dios honra a los fieles. Amén. Ser diferente. Ser diferente es la cuestión. Cuando trazas una línea para defender la santidad, escuchá, te van a ridiculizar. Te van a rechazar. Serás excluido de muchos círculos. Cuando quieran hacer cosas divertidas de ellos, no te van a citar, no te van a invitar. Porque dicen, no lo llamemos esto porque nos arruina la noche, nos arruina lo que queremos hacer. Porque eres el aguafiesta de los carnales. Por eso no te van a querer, te van a odiar. Vas a sufrir. Si querés vivir piadosamente, padecerás persecución, dice la palabra. Debes considerar que en este caso la vida del Señor Jesús para nosotros es un ejemplo. Si lo quiere leer en Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 4, Hebreos 12, 3 y 4, dice la palabra de una manera sorprendente, ¿no? Como para cerrar esto, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero Jesús sí lo hizo, y lo hizo por nosotros. Pero imagínense, hasta ahora aún no han combatido contra el pecado hasta derramar sangre. Pero hasta ese punto uno puede llegar sufriendo tal contradicción de pecadores. Jesús, cuando le pasó esto, dice que él puso la mirada puesta en el galardón. Nosotros tenemos que correr con paciencia, como hizo Jesús, mirando la meta. Amén. La meta no es acá abajo, la meta no es agradar a los carnales, la meta no es quedar bien con todo el mundo, la meta es agradar a nuestro Señor Jesucristo y tener una puerta amplia y espaciosa y que te digan: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Podemos sufrir por la tercer causa, que quiero ir al punto, por causa del bautismo de sufrimiento. El domingo pasado le prometí hablar acerca de lo que era el bautismo de sufrimiento y bueno, ahora lo quiero concretar. Porque buscando mucho, indagando, creo que esto es el bautismo de sufrimiento. Presta atención, por favor. ¿Qué es el bautismo de sufrimiento? Porque hemos hablado mucho de sufrimiento y yo le dije, bueno, hace 28 años que estoy predicando acá. Si usted va a buscar en los archivos ahí de YouTube donde están las predicaciones, del año 2018 estamos subiendo predicaciones, va a encontrar un montón de predicaciones acerca del sufrimiento. Pero nunca una como esta, porque esta es especialmente del bautismo de sufrimiento. Están ahí en las redes, si usted quiere ir a buscarla, usted va a ser edificado con palabra que tiene que ver con sana doctrina. Se lo recomiendo. ¿Qué es ser bautizado con bautismo de sufrimiento? Número 1, es ser mal interpretado. Porque Jesús dijo, ustedes tienen que beber la misma copa que yo voy a beber. Y precisamente analizando la vida de Jesús, uno se da cuenta que el sufrimiento de Jesús fue especial y que tuvo varias aristas, varias características, y la primera es que él fue mal interpretado. Y qué triste, qué feo, y cuánto uno sufre cuando es mal interpretado. Que vos quisiste decir algo y te mal interpretaron. Vos quisiste hacer algo y te mal interpretaron y uno queda mal porque se siente incomprendido.
Dice Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Cuando uno es mal interpretado, sin causa, si no hay causa, no existe una causa, pero te aborrecen. Cuando te malinterpretan, te aborrecen. Eso le pasó al Señor. Juan 15:25. ¿Qué más es el bautismo de sufrimiento? Es ser rechazado por los suyos. Es ser rechazado por los tuyos en este caso, ¿no? Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, ahí está el bautismo que él dice que iba a ser bautizado, la copa que el Padre le había preparado. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, que esto es lo que nosotros también tenemos que beber. El mundo nos aborrece, porque al Señor lo aborrecieron. Si vos querés ser un imitador de Cristo, si querés ser un seguidor de Cristo, si querés vivir la vida como Cristo vivió, el mundo que está influenciado bajo la fuerza del maligno te va a aborrecer. Y eso tiene que ver con bautismo de sufrimiento. Cuando eso te pase, es decir, te aborrecen sin causa, te aborrecen porque sos bueno, es decir, porque no robás a nadie, porque no hablas mal de nadie, porque sos un buen vecino, porque te portás bien, porque pagás los impuestos, porque sos un buen ciudadano, porque no engañás a nadie, porque tratás de agradar a Dios y por eso te aborrecen. Bueno, no hay problema. A Jesús mismo le pasó antes. ¿Qué más es ser bautizado con bautismo de sufrimiento? Punto 3, ser traicionado. Ser traicionado. Dice la palabra Mateo 26, del versículo 16 en adelante, si usted después lo quiere leer, en uno de los versículos dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Y hago un paréntesis para explicar algo. Algunos tratan de decir que Judas era amigo íntimo de Jesús y que él se ofreció para entregarlo. Hay películas que tratan de que Judas sea bueno, que lo hizo por amor a la causa. Hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas apócrifas en cuanto a las Escrituras, que tratan de exaltar la vida de Judas, pero no tiene nada que ver esto. La Biblia dice, si uno se pregunta, ¿por qué Judas lo entregó al maestro? ¿Qué le falló como rey, como Mesías? ¿Por qué Judas lo entregó al Señor? Y la Biblia es clara y no deja ningún lugar a duda. ¿Sabes por qué lo entregó el Judas al maestro? Por avaricia, por amor al dinero. Dice la palabra que fue a los principales y le dijo, yo soy uno de los 12, ¿cuánto me dan si yo lo entrego al maestro? ¿Cuánto me dan? ¿Y cuánto crees? 30 piezas de plata. Sí, acá está. Es decir, vendió a su maestro por plata, por dinero. Y no se escandalice mucho porque muchos hacemos lo mismo. Cambian al Señor por dinero. Usted tiene que preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero ser bautizado con bautismo de sufrimiento es ser traicionado. Conozco el tema. Lo que más duele de la traición, ¿qué es? Que el que te traiciona es el que más te conoce.
que sabe tus debilidades, el que sabe de tu andar, dónde te acostás, dónde dormís, dónde te levantás, el que sabe cosas íntimas de tu vida. En ese caso, si un obrero de Dios te traiciona, si traiciona a su pastor, es porque era íntimo del pastor. La traición es que te venga a saludar y te claven un cuchillo por la espalda. Eso es lo que duele. Porque si te traicionaría uno que no te conoce, como dice el Salmo, si realmente el que me entregaría sería uno que fuera mi enemigo, pero el que me traicionó, dice, era uno que comía conmigo. Y se cumplió la palabra. Uno que mojaba el pan conmigo ahí en una especie de salsa que ellos tenían y comían juntos. Eso es lo que más duele de la traición. ¿Y duele o no duele la traición? ¿Te podés recuperar de una traición? Sí, te podés recuperar, pero duele mucho. Pero dentro de lo que es el servicio al Señor está en los planes del bautismo del Espíritu, del bautismo de sufrimiento. Amén. Entonces, esto funciona así. Si al Señor le pasó y se sobrepuso, también yo lo puedo pasar y también puedo sobreponerme con su ayuda. Amén. ¿Qué más es el bautismo de sufrimiento? Punto 4, ser abandonado. Ser abandonado. Veo que no es solamente sufrir, es diferentes clases de sufrimiento. Y ser abandonado, dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Si usted ve el contexto, unos días antes o el mismo día le decían, Señor, nuestra vida daremos por ti. Señor, no te va a acontecer nada, nosotros te vamos a proteger. Pero cuando vinieron a buscarlo al Señor, dice la palabra que todos sus discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué hubiera hecho usted? Diga lo mismo iba a hacer. Porque somos iguales. No somos ni más ni menos que los discípulos. ¿Cuántos años caminaron los discípulos con el Señor? 3 años y medio, ¿no? ¿Cuánto hace que usted está en Cristo? Mucho más, ¿no? Ajá. Dice Mateo 27, versículo 46. Y esto es terrible. Dice Mateo 27, 46, anote. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otra versión dice, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz dice las palabras de un salmo y hace viva esa palabra en su carne misma. Jesús fue lleno siempre de la palabra, Él era la palabra, dice la palabra, cita la palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios, que lo llevó inclusive le ayudó a ofrecer su vida por toda la humanidad sin culpa. Pero lo peor que él siente en ese momento, por causa de que todo el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad, fue cargado sobre el cuerpo del Señor. Él sintió el abandono de Dios, porque Dios lo vio, siempre Dios lo veía a Jesús, su Hijo, pero en ese momento tuvo que dar la vuelta, porque Jesús fue todo pecado. Cargó el pecado de toda la humanidad. Mi pecado y tu pecado estaba ahí incluido en su sacrificio. Y no lo pudo ver más el Padre a su Hijo amado. Y el Hijo sintió el abandono. Dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Por así decirlo, uno puede ir a todas partes con la presencia de Dios. Pero cuando no sentís la presencia de Dios, es decir, que el bautismo de sufrimiento incluye no sentir
la presencia del Padre, sentir el abandono de Dios. ¿Se sintió alguna vez abandonado por Dios? Como que en esta parece que estoy solo. Eso es bautismo de sufrimiento. Parece que en un momento hasta Dios me abandonó. Me puede abandonar uno, los discípulos me pueden dejarme todo, pero que me abandone Dios. Pero en realidad fue todo por un propósito, por un plan de Dios. Pero es parte de lo que uno tiene que sentir de sufrimiento. Punto número 5. ¿Qué más es el bautismo de sufrimiento? Ser mal juzgado y sentenciado. Juan capítulo 19, versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 66. Lucas capítulo 23, verso 23 al 25. Allí hay varios versículos. Yo solamente voy a hacer un resumen de todo esto, donde el Señor es mal juzgado y sentenciado. En Juan nos dice que Pilato, cediendo ante la presión, entrega a Jesús a la multitud para ser crucificado tras escuchar gritos de fuera, es decir, rechazaban a Cristo y querían a Barrabás. ¿Qué haremos con Jesús el Cristo? Crucifícale, le decía la gente, incentivada por los principales del Sanedrín, ¿no? En Mateo 26 el Sanedrín busca falsos testimonios o falsos testigos contra Jesús para condenarlo a muerte. Y en Lucas capítulo 23 la multitud y los principales sacerdotes insisten en que le crucifiquen, y Pilato sentencia la muerte a una persona inocente como Jesús. Jesús sufrió entonces un proceso ilegal, un juicio injusto ante Caifás, ante Herodes, ante Pilato, y como consecuencia de eso fue a la crucifixión. Es decir que en algún momento, como parte del bautismo de sufrimiento, vas a ser mal juzgado y inclusive te van a juzgar y te van a sentenciar equivocadamente. Pero es parte de lo que es el sufrimiento. Nosotros somos llamados a ser igual que Jesucristo. ¿Cómo reaccionó el Señor cuando le hicieron todas esas cosas? Punto 6. ¿Qué más es el bautismo de sufrimiento? ¿Hay algo más? Solamente lo menciono sin versículos para que, si usted en casa lo quiere hacer de tarea, pero no sería muy largo. Dice: ser burlado, blasfemado, golpeado, escupido, maldecido, escarnecido. Todas esas cosas es parte de lo que es el sufrimiento en la vida del Señor. La copa que el Padre preparó, que en un momento el Señor dijo, no hay un cambio de planes, ¿no será que se puede pasar esta copa? Punto 7. ¿Qué más es el bautismo de sufrimiento? Ser tentado. Ser tentado. Dice Mateo 27, versículo 39 al 44. Lucas capítulo 23, versos 35 en adelante. Le hago un resumen de qué tentación estoy hablando. No estoy hablando de la tentación de Jesús en el desierto, sino de la tentación de Jesús en la cruz. Dice la palabra: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, ¿se acuerdan? En 3 días, bueno, sálvate a ti mismo. ¿Se podría haber el Señor salvado a sí mismo? ¿No le dijo ahí en el capítulo 18 de Juan a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco? Pero mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha preparado, ¿acaso yo no la he de tomar? Mira, hay 12 legiones de ángeles dispuestas para mí en este momento. Digo una palabra y no queda nada acá.
Entonces al Señor no es que lo matan, Él entrega su vida. Pero era tentación para el Señor ahí. Decían, sálvate a ti mismo. Imagínense si el Señor, con un poquito de orgullo como el nuestro, que me bajo ya, hago que me saquen los clavos y me mantengan en el aire. Pero no era el plan de Dios era otro. El plan de Dios era otro. Amén. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ya ahí directamente, ¿no? El pedido. Desciende de la cruz. El diablo se dio cuenta que me salió mal todo esto. Porque no se podía crucificar a alguien inocente. Desciende de la cruz y después dice, creeremos en ti. Y el Señor estaba ahí, resistiendo la tentación. Y el pueblo se estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo. Diciendo, otro versículo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es decir, la tentación aquí fue la presión social, la presión física que inclusive él estaba padeciendo y mal, para evitar el sacrificio final. Algo que Jesús resistió al permanecer en la cruz para poder cumplir su misión, por causa de ti y por causa de mí, para salvarnos. Venció la tentación. Gloria a Dios. Venció la tentación. Eso es parte de lo que es el bautismo de sufrimiento. Entonces, ¿qué es el bautismo de sufrimiento? Que en algún momento venga la tentación de que no cumplas tu propósito. Escucha, de que te salves a vos mismo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que llegues hasta el final y que le dejes las consecuencias a Él. Amén. El sufrimiento que Jesús enfrentó en su camino hacia la cruz no fue solamente un acto de injusticia, sino una demostración suprema de amor. Mis hermanos, todo lo que hizo el Señor lo hizo por amor a nosotros, por obediencia al Padre Celestial, por fidelidad a la voluntad del Padre. Él nos muestra que el verdadero discipulado implica estar dispuesto a padecer, a ser rechazado, a ser traicionados, a ser humillados por causa de hacer la voluntad del Señor. Nuestro llamado no es evitar el sufrimiento, sino afrontarlo con fe, sabiendo que en medio de la prueba Dios va a obrar, va a perfeccionar nuestro carácter y va a glorificar su nombre. Enfrentarás dificultades, mis hermanos, rechazos, persecuciones por causa de tu fe. Recuerda que en ese momento no estarás solo. Jesús ya recorrió justamente ese camino y Él nos da ejemplo de que debemos fortalecernos y permanecer firmes. Aprovecha entonces cada prueba como una oportunidad para crecer en el carácter y crecer en confianza y en fe en Dios. Ora, busca su ayuda, mantén tu mirada en la esperanza, en la victoria final que Él te promete, porque dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ni son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. Amén. Así que todo esto es temporal, es circunstancial, pero te espera una gloria eterna. Gloria al nombre de Jesús. En los momentos más difíciles de sufrimiento es cuanto más cerca Dios está de tu vida. Si usted me permite ir a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 16, Hechos 9:16, Hechos 9:16 dice la palabra que en el llamamiento que Dios le da a Pablo, cuando él sufre la conversión, le dice, yo le demostraré, lo leemos, Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que en el llamamiento, en el llamado de Dios a Pablo, estaba incluido el padecer. Vio que él se entregó
estuvo 3 días de ayuno y ¿en qué se bautizó? En las aguas, ¿no? Ananías lo bautizó en las aguas. Le dijo, hermano Pablo, bienvenido. Dice que después oró y se le cayeron escamas de los ojos y recibió sanidad. Él estaba ciego, ahora veía. Después fue lleno del Espíritu Santo. Después le dice, está bien, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, te toca algo más. Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Qué es ese bautismo? El bautismo del sufrimiento. ¿Fue bautizado Pablo en sufrimiento? ¿Cuántos quisieran ser como el apóstol Pablo? Usado por Dios. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Hoy vamos a leer algo que Pablo escribió. Es decir que no le temas al sufrimiento. No fuiste llamado a esquivar el sufrimiento, fuiste llamado a seguir al Señor. El sufrimiento es parte de todo lo que tenemos que vivir. Pero quiero decirte algo, que en los momentos más difíciles de tu ministerio, de tu vida de servicio, Dios va a estar a tu lado. Y te lo digo por experiencia propia. En los momentos más difíciles de mi vida como siervo de Dios, fue cuanto más sentí la presencia de Dios más cerca que nunca. La administración de Dios era inmediata, era real, era algo que ni siquiera había que pedirlo, Dios te la otorgaba. Pero justamente lo que pasa en la palabra. Si uno va a 2 Corintios capítulo 11, ahí tenemos la defensa del ministerio de Pablo hablando de tantas cosas que él sufrió. Pero él lo hacía justamente para decir, bueno, ustedes toleran a los falsos ministros, falsos apóstoles, y ellos se creen los superapóstoles, pero ni siquiera pueden compararse ni con la sombra mía. Todo lo que a mí me pasó, lo que yo sufrí, ellos ni siquiera hay comparación entre un punto y otro. Y ustedes reciben a ellos y a mí no me quieren recibir. Ustedes lo toleran a ellos y a mí no me toleran. Y ahí viene como una defensa del ministerio del apóstol Pablo. Versículo 16 en adelante dice, otra vez os digo que nadie me tenga loco, o de otra manera recibidme como a loco, pero que yo también me gloríe un poquito, es decir, déjeme gloriarme un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino según mi locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguien os devora, y si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno le da de bofetada, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Como diciendo, ustedes toleran a aquellos que le sacan la plata, a aquellos que le dan de cachetada, a aquellos que le sacan hasta lo que no tienen, lo toleran a ellos y nosotros que somos verdaderos no nos toleran. Ya en aquel tiempo había de estos. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Soy hebreo, yo también, israelita soy. También son descendientes de Abraham, también lo soy yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números. ¿Cómo serían azotes sin números? Hasta que se le canse la mano al que te azota, ¿no? En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Se imagina la espalda de Pablo? Tres veces he sido azotado con varas. Es otra clase de azote. Se ponía uno de un lado, otro de otro, con varas que eran flexibles, y le daba uno y le daba otro. Por ser bueno, por querer ser como Cristo.
porque no está hablando de que era un ladrón o que era un malhechor. Una vez apedreado, se dice que esa vez que lo apedrearon, él como que murió. La historia cuenta eso. 3 veces he padecido naufragio, y después resucitó. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día, he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardando la ciudad de los damasenos para prenderme, yo fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, como un apéndice aparte, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, cuando fue apedreado. Si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. En las aflicciones, lo peor, Dios está contigo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, ni siquiera quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que Pablo vivía sufriendo, ¿no? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está diciendo: mi gracia te sea basta, mi gracia te sea suficiente. Debe ser suficiente la gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Vio lo que decía del bautismo de sufrimiento? Necesidades, persecuciones, angustias, que nos debilitan. Pero cuando estamos débil, diga al débil: fuerte soy. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y puedo seguir hablando, pero en los momentos más difíciles Pablo sintió la presencia del Señor. En los momentos más tristes de tu vida, en los momentos de mucho sufrimiento, sentirás más que nunca la presencia del Dios Todopoderoso. Él nunca deja a los suyos. Que el sufrimiento no te destruya, no te destruya. Pablo dijo: me quieren echar, me quieren derribar, pero no van a poder conmigo. No van a poder. De una u otra forma quieren hacerlo, pero no me voy a dejar destruir. El sufrimiento, hermano, no te destruya, sino que te transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque en cada herida y sufrimiento que experimentas está ahí a un pasito de la gloria eterna que te espera. Amén.
Recuerda que no estamos solo en medio de las pruebas y las tribulaciones. Como seguidores de Jesús estamos llamados a aceptar el rechazo, la traición, la humillación, sabiendo que todo eso forma parte del proceso de transformación. Dios quiere transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestro sufrimiento vivido con fe y en comunión con Cristo no es en vano. Es una herramienta que Dios utiliza para poder transformar, moldear nuestro carácter, escuche, y ampliar nuestra capacidad de amor y de servicio, fortaleciendo también nuestra fe en esos momentos. La gloria que nos espera tras la cruz es inmensurable, es eterna, no se puede medir. Cada herida, cada lágrima, cada momento de dolor son como semillas en las manos del Señor que van a dar su fruto de servicio, su fruto de santidad. Nos vamos a parecer más a Jesús. No permitamos que el sufrimiento nos destruya, en cambio, reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesús, quien en su sacrificio nos mostró el camino, nos enseñó que la victoria final está segura para aquellos que perseveran hasta el fin. Por lo tanto, levántate con fe y levántate con esperanza en esta noche, sabiendo que la cruz y la prueba encuentran su camino hacia la gloria eterna. Cristo te fortalece. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no te rindas. Dios te forma y te da valor para vencer. Sigue adelante, no desmayes, persevera, porque la victoria va a ser tuya, hermano. La victoria te espera. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra.